Pues bueno, chicos y chicas, buenas tardes, espero que estéis bien. Entramos ya en agosto, ¿no? Casi, estamos a 28 de julio. Y voy a hacer justamente un pequeño vídeo, ¿vale? Para continuar las enseñanzas de Vimalakirti, ¿vale? Y os tengo que decir, ayer estuve cerca de Albacete, en Albacete, estaba en Albacete y me pasó una cosa bastante curiosa que hacía años que no me pasaba. Que esto me pasó en un retiro y justamente se volvió a activar la Kundalini. Entonces cuando se activa la Kundalini lo sabes perfectamente, porque justamente en la parte de los testículos empieza a salir una energía hacia arriba y justamente en la base de la columna se genera una intensidad enorme de energía y eso sube. Y se quedó justamente un poco más abajo de los riñones, pero ya lo he puesto en algún vídeo. En algún retiro. Evidentemente pude subirla, pero no hasta arriba del todo, y se quedó en la parte de la nuca, ¿vale? Justamente porque estaba todo lleno de espíritus, ¿no? Pero bueno, era un apunte y voy a seguir justamente con el capítulo de cómo contemplar a los seres, ¿vale? Simplemente voy a dar mi visión, ¿vale? Mi visión personal de enseñanzas que son antiguas, que evidentemente a día de hoy todas llevan reactualización. Y el lenguaje, el Dharma que decían ellos, lo que era la lengua, ¿vale? Llevaba un significado que a día de hoy sigue llevando, lo que es justamente un conjunto de palabras que esas palabras llevan una intencionalidad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Dios, por ejemplo, acude a nosotros justamente la manifestación, que aún no sé si es producto o causa, pero es causa puede ser producto y causa de liberación, las dos cosas, ¿no? Pero no solo eso, os quiero comentar que le podéis llamar de cualquier cosa, porque cuando justamente cogéis los campos de conexión los ponéis en el entorno global, ¿vale? Sino que la atención la ponéis en el campo visual que tenéis, ¿vale? Justamente hay algo que responde y da igual cómo lo llaméis, da igual el lenguaje. ¿Por qué? Porque ella entiende la intencionalidad y lo que hay más allá de la mente del meditador. Por lo cual, da igual que carezca de sentido, que se le llame a esa entidad Dios o lo que sea, simplemente hay esa intencionalidad que evidentemente pues no sé si es aún, ya os digo, si es causa o si es efecto de algo que ha creado el ser humano. Entonces, en mi visión, como ha hecho varias meditaciones, ¿vale? Cuando, por ejemplo, pongo nombres de este tipo, lo que pasa es que siento a nivel psíquico, ¿vale? Cosas que van externamente. Pero en cambio, si hago postulados antiguos de maestros que vienen de una vertiente pues más histórica oriental, ¿vale? Ya sea tipo Zen, tipo budismo o cualquier enseñanza. El taoísmo no, apenas lo he tocado, pero no he profundizado. Pero cuando pongo intencionalidad, sobre todo cuando hablo del yo, el yo en referencia al pasado, al presente, al futuro, a la nada, todo este tipo de conceptos generan otro marco de existencia igual que justamente si hablo de Dios o la puta o lo que sea, porque verdaderamente ya os digo, hay una intencionalidad. Entonces, lo más curioso de todo, os puedo decir que justamente cuando pongo esos tratados de la nada o alguna enseñanza antigua, lo que pasa es que no hay una interacción con lo que es la manifestación externa. En cambio, cuando hay una intencionalidad sobre estos productos, ¿vale? Que están en los campos de conexión, que están englobando lo que envuelve lo que es a un ser sintiente, la experiencia cambia completamente. Automáticamente cambia completamente, pero llegas justamente también a un punto de paz y quietud, ¿no? Entonces es bastante curioso. Siempre he dicho que el ser no debería de ser justamente causa para llevar paz, sino que de por sí el ser humano ha de encontrar equilibrio en las funciones y equilibrio en el ser, ¿no? Cuando vamos al ser porque estamos buscando paz,
Entonces estamos dualizando conceptos, ¿no? ¿Por qué se da eso? Porque evidentemente la verdad relativa, la verdad del ser humano no está siendo la verdad correcta, ¿vale? No hay un entorno de vida saludable y por lo cual eso lo que hace es que justamente los seres llegan a estados de estrés, de ansiedad brutalmente elevado, y eso lo que está generando a día de hoy es evidentemente mal sana vivir, ¿no? Entonces, claro, también va a depender de las circunstancias de cada persona, ¿no? Las metas que tengan, evidentemente, y el nivel de vida que tenga y justamente lo que valoren cada uno de ellos, ¿no? Pero yo sí que decidí hacer el camino hace años atrás y justamente me someto a todo este tipo de vivencias que van mucho más allá de lo que la gente normal pueda entender. ¿Por qué? Porque están justamente relacionadas con estados intermedios, ¿no? Entonces, cuando las cosas son tangibles, ¿vale? No hay ningún problema porque tú puedes coger una botella de agua y sabes la funcionalidad que tiene, puedes saber de qué está compuesta, puedes tener muchos atributos y cualidades que defienden justamente de qué está hecha la composición y el material de esta botella de agua. Pero cuando vas a lo intangible, justamente es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque si bien antiguamente los sistemas estaban muy separados, ¿vale? ¿Por qué? Porque no había interconexión de información entre diferentes creencias, ¿vale? A día de hoy el ser humano se encuentra que el nivel de vida es justamente lo contrario, una capacidad de que de información tremenda, ¿vale? Y no solo eso, que está todo muy jerarquizado y evidentemente todo está muy estructurado, por lo cual es muy difícil que los seres por sí mismos lleguen a entrar en centros de retiro, en centros de qué, en centros de Dharma, en centros de qué, en centros donde hay enseñanzas, ¿no? Entonces es un grave error, ¿por qué? Porque evidentemente hay más diferenciación, ¿no? Y empezamos a replantear lo que son los sistemas tanto del ser y del hacer, o justamente el ser humano va a llegar a una tendencia exageradamente brutal en los límites de existencia, ¿no? Y yo evidentemente una de las cosas que defiendo es la inocencia del ser, porque si nosotros somos como una especie de producto acabado, ¿vale? En los cuales tenemos libertad de operación, ¿vale? De por sí el ser humano no debería de sufrir ningún tipo de esclavitud, ni ningún tipo de compromiso en el cual no se sienta a gusto, ¿no? Por lo cual el compromiso deja de ser compromiso cuando tú haces una función que te gusta. Entonces, evidentemente, si no hay disponibilidad de opciones, no hay disponibilidad de medios, no hay disponibilidad de libre disposición en la forma de actuar, se pierde la forma, ¿no? Entonces se vulneran los principios básicos del ser humano. Eso es por un lado. Y luego comentaros que nada, yo sigo mi camino. Estoy en Albacete, voy hacia el sur y me voy a quedar en un pueblo muy bonito que he visto, Pedro o algo así, no me acuerdo cómo se llama, y un ambiente natural muy bonito, y estaré unos días aquí y seguiré tocando la guitarra y haciendo las cosas que evidentemente me gustan, ¿no? Voy a empezar con cómo contemplar a los seres, que eran las enseñanzas de Vimalakirti, porque yo me reí mucho con esta enseñanza y la verdad una de las cosas es que no podemos aceptar alguna condición que no sea con sentido del humor. Eso es una de las cosas que yo evidentemente a día de hoy intento trabajar sobre mí mismo, ¿no? Todo el mundo debería hacer eso en aquello que encuentre gratificación en su vida, ¿vale? ¿Cómo contemplar a los seres? Sutra de Vimalakirti. Dice, ¿cómo contempla un bodhisattva a los seres? Pregunta Manjurri. Manjurri era un ser realizado, ¿no? Y Vimalakirti le dice eso. Pregunta Manjurri a Vimalakirti, ¿cómo contempla? Acordaos que Vimalakirti estaba enfermo. Le dice, ¿cómo contempla? Y entonces le va a ver y le dice, ¿cómo puede ser que una persona realizada esté enferma? No me cabe en la cabeza. Entonces empiezan el debate. Y justamente cuando se dan los debates, van a empezar las reactualizaciones de las verdades. Entonces, por ejemplo, el Thread hoy es una gran
plataforma para seguir justamente los debates. ¿Por qué? Porque hay tanta insatisfacción que justamente el argumentar bien y el saber evidentemente cuestionar las cosas, eso lleva a verdades más elevadas, que no es porque estén arriba, sino que simplemente pertenecen a una nueva formación mental que puede dar salida a un nuevo axioma, y ese axioma puede dar salida a un nuevo contexto de existencia, ¿vale? ¿Cómo contempla un bodhisattva a los seres?, pregunta Manjusri. Dice, lo primero que un ilusionista contempla a los personajes que conjura, contesta Vimalakirti. Lo mismo que un ilusionista contempla a los seres que conjuran. Eso le dice Vimalakirti y le responde eso. ¿Por qué? Porque en todas las enseñanzas se dicen que esto es una ilusión y todos son personajes que nosotros creamos antes justamente de encarnar. Por lo cual hay en la línea del tiempo, algo que yo siempre digo, el destino tiene que ya estar creado. ¿Por qué? Porque si todos los personajes ya están creados, significa que nosotros ya hemos creado de por sí justamente nuestro destino. Entonces lo único que tenemos es libre albedrío en cómo determinar cómo nos van a sentar las vivencias que vamos a tener, ¿vale? Entonces, de lo mismo que un ilusionista contempla a los personajes que conjura, así los considera un bodhisattva. Alguien sabio los ve como reflejos de la luna sobre el agua. Esto es muy típico del budismo zen, la luna sobre el agua, como su cara en un espejo, como espejismos en la cálima, como retumbos de eco, como nubes cruzando el cielo. Quiere decir que esos espejismos se disuelven. Es como las nubes que dicen muchas enseñanzas se disuelven, y justamente el sol, está detrás de ellas, que es justamente luminosidad en ausencia de ello. Yo tuve esa experiencia y pude vivenciarla, ¿no? Entonces es todo luminosidad, todo, absolutamente todo, y tú te integras, es que ya no eres, dejas de ser, como acreditaciones de espuma, como burbujas sobre el agua, como tallos de platanero, como fogonazos de tormenta, como un quinto elemento, sexto agregado, séptimo sentido, 13ª base o 19º ámbito. Así contemplan Bodhisattva a los demás, simplemente como meros personajes, Los ves como formas de reinos sin formas, como brotes de semilla calcinadas, como el que entra en la corriente considerándose un ente físico, como el que ya no vuelve dentro de un vientre, como un arhat dominado por 3 venenos, Un arhat es un ser realizado, entonces esto no sé a lo que se refiere dominado por los 3 venenos, debe ser dominado por la ira, el odio, y lo que decía anteriormente las enseñanzas es las emociones negativas, afectivas, claro, eso a día de hoy justamente puede que no sirva. ¿Por qué? Porque a día de hoy hay tanta insatisfacción que evidentemente ante la ira y ante el odio le vas a decir a una persona que no puede manifestar eso, evidentemente que no. ¿Por qué? Porque se violan sus derechos fundamentales, es normal. ¿Por qué? Por condición natural, a cómo la vivencia sale, a condición natural, si a ti se te niega todo, evidentemente esa persona, va a entrar en maldad. ¿Por qué? Porque ha sido negada en funciones, por lo cual el odio es algo natural cuando una persona no se ha sido escuchada, cuando una persona no ha sido justamente correspondida en lo que tenía que expresar, en una condición de vida que evidentemente vulnera el principio básico de sostenibilidad de un ser humano, El mal genio dice por los 3 venenos, como un bodhisattva que ha realizado la paciencia, con el hecho de que nada ocurre, como adolencia de codicia, mal genio y quebranta los preceptos. Evidentemente, ¿por eso va a ser una mala persona? No, evidentemente que no. Tienes que ver la historia personal de cada ser. Como un Buda con malos hábitos, como un pájaro por el cielo, como una mujer estéril de parto. Esto de la mujer estéril se utilizaba mucho en el budismo tibetano. ¿Cuál fue la primera madre, no? Y decían cómo podía ser el hijo de una mujer estéril, cómo podía darse a luz una mujer que no podía, ¿no? Cómo una unidad puede dar a hijo, si ella verdaderamente no tiene esa función, esto es como decir que la célula madre no podría y no tendría sentido de que hiciera justamente depositar un ADN dentro de lo que es la persona, por lo cual la persona estaría al amparo de las circunstancias de mal vivir, y no habría resolución de ningún tipo en un ser, por lo cual el sufrimiento de una forma muy bestia y al último
al último grado de sufrir de forma excesiva, no podría hacer nada en operar justamente lo que forma parte de nosotros en un estado de origen, ¿no? Por lo cual, si veis la célula, entenderéis perfectamente que esto es imposible, la madre estéril, ¿vale? La madre siempre deposita, creo que lo primero que hace es depositar una copia suya dentro de cada ser sintiente. ¿Para qué? Antes no había biología y no había métodos científicos en los cuales esto se podía corroborar. Por lo tanto, a día de hoy tenemos recursos en los cuales estos métodos de ensayo, ¿vale?, no están bien argumentados. ¿Por qué? Porque la ciencia a día de hoy ya nos está diciendo que evidentemente esto ya no es así. Entonces, a medida que avanza la ciencia, ¿vale?, encontramos que mayor resolución en tratados antiguos que evidentemente no llevaban no llevaban simplemente por desconocimiento, ¿vale?, una fuente de veracidad, ¿no? Entonces, una persona realizada, esto ya no lo diría evidentemente dentro del corazón de cada ser está la propia conexión. ¿Con qué? Con aquello que evidentemente es y no corresponde al ser sintiente, porque es que si no, el ser sintiente estaría totalmente desprotegido de cualquier tipo de intemperie, ¿vale? Como un ciego que ve formas como inspirar y expirar, cuando uno está absorto en profunda cesación, como las telas de un pájaro por el cielo, como una mujer estéril de parto, como una persona irreal sintiéndose afligida, como un sueño estando despierto, como el que ha cruzado la cesación teniendo que volver a reencarnarse, como un fuego sin humo, así contemplados los bodhisattvas a los seres. Es muy curioso esto que ha dicho de, por ejemplo, en un sueño estando despierto. Cuando utilizamos un tipo de lenguaje, eso nos conecta con un tipo de conciencia. Y eso lo he dicho, por ejemplo, si habláis de Dios, conectaréis con un tipo de conciencia. Si habláis del observador, conectaréis con otro tipo de conciencia. Si habláis del que justamente está soñando, conectaréis con otro tipo de conciencia. Y cuando habláis del momento de la conciencia presente, conectaréis con otro tipo de universo y de conciencia diferente. Entonces, la repetición de lo que es justamente estos parámetros a día de hoy justamente genera diversas experiencias de diferente tipo que condicionan al ser, ¿vale?, a un tipo determinado de vivencia, ¿vale? Continúo. ¿Se puede practicar la bondad contemplando hacia los seres? Vuelvo a preguntar Manjurri. La bondad es una cualidad, entonces no es que sea requisito necesaria para aquella que justamente estaría condicionada a la bondad. La bondad es algo que surge de un buen corazón, de una persona, que voy a tener aquí música, de una persona que evidentemente se replantea qué quiere y qué desea manifestar, y entonces dice: yo voy a desear manifestar bondad, pero no es requisito indispensable para un bodhisattva o una persona realizada, simplemente es un parámetro que él pone a disposición. ¿Para qué? Para manifestar una cualidad colectiva que hemos creado como bondad o generosidad o amor o odio o cualquier otra condición humana, ¿vale? ¿Se puede practicar la bondad contemplando hacia los seres? Vuelvo a preguntar Manjurri. Una vez hecha esta consideración, el bodhisattva ha de pensar lo siguiente: ahora debo enseñar este dharma a los demás. Esa es la bondad genuina. El bodhisattva se comporta con bondad reposada, pues no sucede nada; con bondad imperturbable, pues las aflicciones no existen; con bondad imparcial, pues los 3 periodos de tiempo son lo mismo; con la bondad no conflictiva, pues no surge nada; con bondad no dual, pues no disocia dentro de fuera; con bondad indestructible, habla de los diferentes tipos de bondad. Voy a pasarme esto porque aquí no para de hablar de bondad, ¿vale? Pues ayuda a realizar la dicha búdica. Tal es la bondad del bodhisattva. Dice: ¿qué es compasión?, pregunta Manjurri. Si os fijáis, justamente en muchas saranas de budismo tibetano, ellos siempre atribuyen a la compasión, ¿no? ¿Por qué? Porque la compasión es una forma de liberación instantánea ante aquello que evidentemente podía liberar ante no conocimiento de circunstancias que se daban, que la no comprensión de la generación de los fenómenos, ¿vale?, universales, y por lo cual después de un largo periodo a lo mejor se otorgaba este tipo de realización, igual que en el cristianismo se daba la dicha o la gracia divina, ¿no? Entonces eran 2 tipos de cualidades, ¿vale?, que surgían por entonces. ¿Para qué? Para evidentemente dar realización a un ser, ¿vale? Dice: compartir el mérito generado con los otros seres. ¿Qué es felicidad?
ayudar a los demás con alegría sin preocupación. Esto lo dice mucho el Dalai Lama, pero a día de hoy eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque la felicidad empieza por uno mismo. Entonces, si no hay un centro que es feliz, tú lo que no puedes ir a hacer, es decir, para buscar felicidad, me voy a generar felicidad a los demás. ¿Por qué? Porque la felicidad es algo relativo, depende de qué, de la mente de la persona. Entonces, cuando entramos en esos conceptos, ¿vale? Perdemos claridad mental. ¿Por qué? Porque para uno felicidad puede ser simplemente estar en el campo y comerse un yogur, ¿vale? Y para otro felicidad puede estar en un estado de ser totalmente cautivado, viendo el qué, o estando en vacuidad, o viendo algunas cosas que le gusta. Para otro la felicidad viene condicionada a una actividad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le dices, como dicen a día de hoy el Dalai Lama, tienes que ir a las personas y hacerlas felices. Yo soy al revés, siempre hay dos puntos de visión diferentes, todo es dual, ¿no? Entonces mi postura es totalmente al revés. Intentas ser tu causa porque lo otro es efecto. ¿Qué quiero decir? Cuando tú vas a buscar la felicidad de un ser, estás condicionado a lo que él desea como felicidad, ¿no? Entonces a lo mejor para él es felicidad, y dices, para mí es felicidad, ¿vale? Si tuviera todos esos pajares, ¿vale? O todas esas ¿cómo se llaman? Lo de los caballos para que coman, balas, ¿vale? Todas esas balas para mí es felicidad. Si viene alguien justamente y me las cambia de sitio y se pasa un día entero cambiármelas de sitio, entonces dice, vale, eso es felicidad, pues entonces le voy a hacer feliz, y se pasa como un negro todo el día, el que pues evidentemente esclavizado dice, no, ¿qué es felicidad? Le voy a dar felicidad, y el tío ahí cogiendo las balas y llevándolas de un sitio a otro, ¿no? Entonces justamente veis la idiotez, ¿no? ¿Por qué? Porque el tío se está como no ha sido causa de sí mismo de felicidad, justamente empieza a hacer cosas que lo hacen esclavo de la felicidad de los demás, por lo cual se pierde justamente se pierde justamente la intencionalidad, el raciocinio, el pensar por sí mismo. Justamente la felicidad es algo que tiene que encontrar por sí mismo, no, pero no vendiéndose a la felicidad de los demás, ¿no? Sino siendo causa de felicidad, no efecto de felicidad de los demás, ¿no? Si no eres esclavo de los demás, ¿vale? Continúa. ¿Qué es renunciar? Crear méritos sin esperar nada a cambio. La renuncia es un tema que a día de hoy no nos sirve. ¿Por qué? Porque la renuncia, ¿vale? Es justamente un deseo que no se ha podido manifestar. ¿Por qué? Porque evidentemente las circunstancias no han permitido que el deseo se logre, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué se hace? Se renuncia a él, ¿vale? La renuncia solo es posible en la última fase del ser, que dice, yo ya me voy porque ya lo he manifestado todo, y como justamente estoy tranquilo y ya no tengo nada que hacer, voy a renunciar en esta encarnación a la vida, y justamente me voy a dedicar simplemente a generar estados de paz, de quietud, de alegría, ¿vale? Entonces esas personas son personas que ya están verdaderamente realizadas, ¿no? Entonces la renuncia es cuando tú ya dices, ya no quiero vivenciar nada más, ¿vale? Ya decido, pero no por fuerza mayor. ¿Por qué? Porque si es fuerza mayor, ¿vale? Hay una conciencia que esto entiende perfectamente, ¿vale? Y dice, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Dice, podría hacer esto, pero si no lo hace, no me queda nada. Si quiere ir contra lo que realmente deseaba, si quiere eso, evidentemente se lo tendré que dar, pero renuncia forzosamente. Entonces yo siempre soy partidario, es mi visión particular, de que no puedes renunciar a deseos. ¿Por qué? Porque no hayan podido ser satisfechos, sino que han sido renunciados. ¿Por qué? Por justamente no haberse podido cometer, porque las circunstancias no han sido las idóneas, ¿vale? Continúo. ¿Cómo afronta el Bodhisattva el miedo al samsara? El Bodhisattva afronta el miedo al samsara apoyándose en el poder de la virtud tálica. La talidad es una cualidad que creo que venía de la negación de todas las cualidades del ser, ¿vale? La talidad es ver las cosas tal y como son, ¿no? Entonces, perdonad, es como decir, esto es así y ya está, ¿vale? Y no darle más vuelta de página. Pero entonces no te haces causa, ¿no? Entonces no eres eje de transformación, sino que aceptas las condiciones que te da la vida, ¿vale? ¿Dónde ha de establecerse un Bodhisattva que desea apoyarse en el poder de la virtud tálica? El Bodhisattva que desea apoyarse en el poder de la virtud tálica ha de establecerse en la liberación de todos los seres.
eso es muy bonito, eso sí, es muy bonito, porque eso no debería de ser una función budista, sino una función que es universal, ¿vale? Que es que decir, yo acabo, me completo en esta encarnación y justamente voy a tener un renacimiento voluntario y con qué, con sometimiento de causa, para que ejercer, ayudar o justamente hacer una función, ¿vale? Que crea que puede ser de eje de transformación para el mundo, ¿vale? Y así justamente me quedo aquí para que todos los demás puedan completarse en las funciones que realmente deseen. Entonces creo que es muy meritorio y creo que es una de las mejores condiciones, porque si soy sincero, ¿vale? Si soy sincero, si lo pensáis por vosotros mismos, encontraréis mucha lógica en esto, que es justamente tú te realizas. Y entonces cuando te realizas tienes plenitud de las condiciones por las cuales el universo se crea, se forma y justamente se disuelve. Entonces, en la plenitud del conocimiento, ¿por qué te vas a ir si tienes ya todo el conocimiento? ¿Vale? Si aún hay un no bien vivir, si aún la existencia de vista carece de significado para millones de seres, ¿qué lógica tiene el irte a un núcleo justamente cuando ya te has realizado? Ninguna, es que no tiene ninguna. Justamente te realiza y dices, bien, es esto. Entonces puedo ayudar a los demás seres en qué, en funciones, hasta que entiendan cómo funciona justamente el universo, la dualidad, y justamente cómo se generan los fenómenos y cómo se disuelven por sí mismos. Entonces eso es una de las funciones meritorias que todo humano puede realmente a día de hoy, si tiene intencionalidad, proponérselo, ¿no? ¿Para qué? Pero antes de eso tiene que hallar verdad, ¿vale? Siempre soy partidario de decir, el ser humano debería nacer ya con las condiciones totalmente de conocimiento y sabiduría de lo que él es, para reencarnar en disposición de hacer funciones. Eso sería la forma correcta y no al revés, como lo hacemos con desconocimiento. ¿Por qué lo hacemos por desconocimiento? A día de hoy no soy sinceramente conocedor de ello, ¿vale? Muchos dicen que es por el olvido, pero no puedes considerar que el olvido sea justamente una causa por la cual el ser humano tenga que hacer un esfuerzo considerable para volver a reconectar partes del ser. ¿Por qué? Porque de por sí ya el ser humano debería ser perfecto tal y como se crea, por lo cual todas las condiciones de perfección se llenan ¿con qué? Con el entendimiento, comprensión y sabiduría, que es justamente vivencia de todos los fenómenos, cómo se producen, ¿no? Entonces, si por distancia o un núcleo hemos perdido cualidades, eso no nos somete a que tengamos que estar en función de olvido ante lo que es nuestra condición natural. ¿Por qué? Porque justamente hemos sido condicionados por otros, evidentemente que no. Entonces, si una persona hace maldad, ha sido causa o efecto de qué, de cómo han tenido que comportarse. ¿Por qué? Por condicionamiento que le ha dicho los demás. Por lo tanto, ese es culpable del olvido, es culpable de malas acciones. Evidentemente que no, ¿no? Es simplemente otro que vino y el otro por creer que eso era lo correcto, porque no entendía y no sabía, justamente en la inocencia del ser, por no saber, justamente perdió sus cualidades, ¿no? Por lo tanto, es justamente una aberración a día de hoy entender que el ser humano no nazca con sus condiciones y que tenga que someterse a estados justamente de olvido, de esfuerzo, de todo tipo de cualidades, cuando justamente a lo mejor fue condicionado por la palabra de otros. Por lo cual yo siempre he defendido la causa de la inocencia del ser humano, porque comprendo perfectamente que una persona no puede evidentemente hacerse responsables de lo que otros le han dicho cómo tenían que actuar, y él por no saber, simplemente por no saber, y la inocencia, le dijeron tienes que coger una espada, tienes que irte a la guerra. Bueno, yo qué sé por qué lo dice ¿no? Entonces, antiguamente, hoy ya empezamos a pensar por nosotros mismos porque evolucionamos, pero antiguamente la mentalidad humana era muy primitiva. Entonces, ¿qué pasaba? Que evidentemente en lo que era primitivo, el ser humano no podía
comprender las causas de existencia y la no comprensión se daba esos condicionamientos. Por eso no puede ser culpable de ninguna condición, ¿vale? Porque justamente el no comprender cómo funcionan las cosas no te hace culpable de ninguna causa. Simplemente estuviste sometido a cómo tenías que operar, justamente porque creías que esto era justamente un campo de batalla, ¿vale? Continúo. Para salvar a todos los seres, ¿a qué debe renunciar? Para salvar a todos los seres renuncia a las afecciones. Para renunciar a las afecciones, ¿qué debe practicar? Debe practicar una atención correcta. La atención correcta te lleva al presente, ¿no? Pero no es la única condición. La creación de la mente justamente lleva también al presente. El que cuando tú creas algo con tu mente, estás utilizando el presente de forma constructiva, creando algún tipo de formación mental, por lo cual eres creador igual que el universo. Entonces en el presente se pueden hacer muchas cosas, se pueden justamente ser efectos del presente, que a día de hoy somos muchos efectos de condiciones de condiciones universales y condiciones de entornos hostiles en los cuales estamos conviviendo, ¿vale? Por lo cual somos efecto de esas condiciones, ¿vale? Y luego tenemos pocos que sean causa de verdaderamente realizaciones por sí mismos, ¿vale? Hay muy poquitas personas que realmente se han hecho causas de su propia existencia, ¿vale? Creo que necesitamos más personas a día de hoy que sean emprendedoras, ¿vale? Y que empiecen a hacer un nuevo paradigma en la consecución de sus logros y sus metas, ¿vale? Dice, lo malo no aparece, lo bueno no desaparece. Esto es como decir, malo y bueno siempre van a existir en la dualidad. A mí me gustaría creer, ¿vale?, que no es así, ¿no? Que el ser humano en algún estado superior de evolución, no porque sea superior, me gustaría pensar que en algunos siglos o en algunos estados ya más avanzados del ser, entendamos y comprendamos que el mal no es condición de vida y acabemos con todo esto, ¿no? Y evidentemente generemos sistemas ya no dualísticos en los cuales la civilización humana sea un sitio en los cuales que modelar un sistema de vida que sea de felicidad, ¿no? Entonces, que tú vengas aquí a encarnar, ¿vale? Feliz de hacerlo, ¿no? Y decir, esto no sé cómo voy a hacer, pero justamente, mira, me voy a dedicar en esta encarnación a descomponer átomos y a componerlos y a destructurar sistemas materiales y a volverlos a estructurar, ¿no? Entonces, imaginaos, ¿vale? Un paradigma, ¿vale? Un funcionamiento mental en lo que tú, ¿vale?, no tengas ningún compromiso y nadie te diga cómo tengas que actuar en tus funciones, ¿no? Y entonces puedas por ti mismo, ¿vale?, hacer justamente lo que te da la gana, ¿no? Entonces eso valorarías la vida, justamente ¿por qué? Porque has sido libre en vida, ¿vale? Entonces me gustaría pensar de que el mal llegará un momento en que pueda extinguirse, ¿no? Cuando todos comprendan, ¿vale?, justamente la realidad, y que sea antes de que el ciclo, porque dicen que el sol tiene un límite de existencia, ¿no? Entonces lo más precario que se puede dar es que justamente el sol se desvanezca antes de que el ser humano habrá logrado su objetivo final de felicidad, ¿vale? Eso podría pasar, ¿vale? ¿Cuál es el origen de lo bueno? El cuerpo dice, ¿cuál es el origen del cuerpo? Deseos codiciosos. Eso no es cierto, ¿vale? El cuerpo a día de hoy puede ser un origen de deseo placentero y bonito, ¿vale? Y no tienes por qué renunciar a él si entiendes perfectamente que no te has de ligar y no te has de atar, ¿vale? Y comprendes, ¿no?, las causas por las cuales se da el deseo, ¿vale? Entonces una mente que evidentemente comprende no ve el deseo o el placer del cuerpo como un deseo codicioso, sino como un placer que se ha dado por sí mismo, ¿vale? Continúo. ¿Cuál es el origen de los deseos codiciosos? Una discriminación falseadora. ¿Cuál es el origen de esa discriminación falseadora? Pensamientos distorsionantes. Los pensamientos distorsionantes a día de hoy, os tengo que decir, no sabemos de dónde provienen, ¿vale? Porque hasta que no entendamos de dónde nace un pensamiento, cómo viene la contrapartida y cómo se genera la vida, en esos pensamientos pueden pasar millones de cosas. Entonces, cuando han venido espíritus y se han enganchado a vuestros canales sutiles, lo que ha pasado es que tenéis malos pensamientos,
¿vale? Cuando habéis interactuado con personas que tienen malos pensamientos, justamente esos pensamientos por unión en un sistema hostil, justamente te quedas condicionados a ellos. Entonces es lo que volví a decir, justamente eres tú culpable de tener malos pensamientos, evidentemente que no, ¿vale? Evidentemente que no, ¿vale? Ha sido justamente el efecto de todas esas condiciones que no se han dado de forma correcta y tú has sido justamente ese efecto en lo cual esos pensamientos te han condicionado en tu vivencia, ¿vale? Esa falta de establecimiento carece de origen y Regañurri, todos los fenómenos se edifican sobre esa falta original de establecimiento. En el cuarto de Vimalakirti hay una diosa que al escuchar el Dharma y ver a tanta señoría se manifiesta físicamente y hace que una lluvia de flores celestiales caiga sobre los bodhisattvas y discípulos principales del Buda. Las flores que caen sobre los bodhisattvas se resbalan hacia el suelo, mientras que las que caen sobre los discípulos principales se quedan prendidas de ellos. Incluso haciendo uso de los poderes espirituales no consiguen quitárselas. ¿Vale? Esto es justamente lo que yo os decía. Cuando vosotros hacéis un mantra, ¿vale? Y alabáis a Sarasvati o a una deidad, le estáis creando vivencia, estáis creando con vuestra mente, estáis creando a dioses y diosas, por lo cual cuando justamente le dais cualidades, ella responde, ¿vale? Y que os da bendiciones. ¿Por qué? Porque en definitiva no sé cómo funciona la mente, ¿vale? Pero es capaz de otorgarte ese constituyente, ¿vale? Porque lo ha creado justamente el ser humano, ¿no? Entonces yo creo que algún parámetro tiene que haber dado el ser humano que cuando justamente realza lo bello de esa diosa se debe por aludido o lleva cualidades del Dharma, que era la enseñanza, se da por aludida, entonces justamente opera como si fuera un robot y justamente da bendiciones. Y me he encontrado muchos maestros, ¿vale? Que justamente se pasan todo el día haciendo barra samba y luego acaban, han dado unas bendiciones brutales, ¿no? El budismo tibetano está lleno de esto, ¿no? Justamente yo no sé si entienden muy bien este proceso, ¿no? O si justamente comprenden el nivel de cómo se generaron todas estas deidades, ¿vale? No me voy a meter porque evidentemente lo mío es un axioma y es evidentemente no llevo un ángulo de visión, ¿vale? De lo que justamente lleva esa vivencia, pero sí que llevo justamente comprensión de esos estados intermedios y cómo justamente operan esas deidades, ¿no? Entonces no puedo llevar a ciencia cierta exacta si esa es la operación normal, pero sí que podría ser una axioma verdaderamente por lógica, un axioma lógico, ¿no? Que a partir de la lógica puedes comprender cómo funciona una deidad, ¿no? Asignándole funciones, parámetros, ella justamente opera de una forma determinada. ¿Vale? Yo hasta que no vea por mis propios ojos el funcionamiento de todo esto, no puedo discernir correctamente cómo está operando todo el macrocosmos y todo el origen de los fenómenos que han sido generados por un ser humano y han sido justamente alabados por un ser humano. ¿Vale? Entonces cuando tú justamente alabas y realzas una deidad, estás generando cualidades, ¿no? Entonces eso, por contrapartida, por ley de que de causa y efecto del universo, cuando la causa es justamente el que lo que tú das es justamente belleza o cualquier otra cualidad de esa deidad, tú recibes el que las cualidades de esa, ¿vale? Pero no porque sea una deidad, sino porque lo que has dado ha sido belleza y tú simplemente recibes belleza, ¿no? Es simplemente una forma de decir cómo tú te manifiestas en la vida, cuáles son las cualidades en las cuales tú vas a manifestarte como ser humano, ¿vale? Dice, nada de eso, réplica la diosa. ¿Por qué? Porque no son las flores quienes discriminan, sino usted, señoría, quien motu propio hace discriminaciones. Aquellos que renuncian a la vida secular para seguir el Buda Dharma son los que de verdad contravienen el Dharma con sus discriminaciones. Convenir con el Dharma es no discriminar. No discriminar sería justamente entender que el mundo es indeterminado. En el juicio justamente se compromete la indeterminación del mundo y se genera la vivencia, ¿vale? Si entendiéramos esto y entendiéramos que siempre hay visiones diferentes de la realidad, el ser humano empezaría a convivir de forma correcta. Siempre y cuando evidentemente los poderes no hicieran uso de sus funciones.
Como esa gente que lo tiene tanto miedo a los seres no humanos que acaban obsesionados con ellos, esos también los discípulos que le tienen tanto miedo al samsara acaban controlados con formas, sonidos, olores, sabores y tangibles. Quienes le pierden el miedo a los 5 deseos dejan de estar dominados por ellos. Las flores se prenden al que todavía no ha eliminado ese hábito, no al que ya lo ha hecho. Diosa, ¿cuánto tiempo llevas en esta habitación?, pregunta Sariputra. Y le responde la diosa, dice, estoy en la habitación desde que la anciana se liberó. ¿Cuánto hace de eso? Dice, ¿cuánto dirías que hace desde que el anciano se liberó? Dice Sariputra. Sariputra permanece en silencio sin saber qué responder. ¿Cómo es que un sabio decano como usted se queda tan callado? Dice, le responde Sariputra, dice, no hay palabras para describir la liberación, por eso no se puede decir, ¿no? Esto es cierto. ¿Por qué? Porque si te vas sin entender las causas de realización, no puedes entender la comprensión, por qué los seres justamente llegaron a un tipo de comprensión. Eso es justamente la liberación por del budismo Theravada, o la liberación del Nirmanakaya, donde la no comprensión de los fenómenos te lleva a la realización sin saber y comprender las cosas por las cuales se generan los factores condicionantes, ¿vale? Palabras y liberación están totalmente relacionadas, porque si la liberación no es algo interno, externo, intermedio, y las palabras tampoco son algo interno, externo, intermedio, entonces Sariputra, no diga que las palabras son algo parte de la liberación. ¿Por qué? Porque todos los fenómenos están relacionados con la liberación. ¿Acaso la liberación no es liberarse de efectos, ira e ignorancia? Repone Sariputra. Entonces le responde, a los engreídos el Buda le dice que han de liberarse de deseos, ira e ignorancia para lograr la liberación. En cambio, a los no engreídos el Buda les dice que deseos, ira e ignorancia no son otra cosa que liberación. Aquí creo que ya entiende perfectamente la comprensión de que un deseo justamente no puede ser no causa de liberación, sino causa de satisfacción, ¿vale? De los 3 vehículos, ¿cuál es el que usted recomienda? Le dice, dice, si soy elocuente es precisamente por no haber logrado ni verificado nada. ¿Por qué? Porque si creyese que he logrado o verificado algo, pecaría de un entendimiento del Buddha-dharma propio de un engreído. De los 3 vehículos, ¿cuál es el que usted recomienda? Esa es justamente la persona que obtiene liberación sin entender y comprender las causas de generación del universo. Entonces, por ejemplo, personas que se han liberado de esta forma, ¿vale? Han podido ser, por ejemplo, el de Yo Soy Eso, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llamaba, Ramana Maharshi, ¿vale? Entonces él se quedaba en silencio. ¿Por qué? Porque evidentemente no comprendía todos los factores condicionantes en los cuales justamente el ser humano había caído, ¿no? Simplemente se liberó, ¿vale? Por lo cual se hizo causa de liberación, ¿no? Eso fue uno, y otro fue, por ejemplo, Gautama. Fue causa de liberación, entonces no pudo comprender, ¿vale? Y lo único que pudo decir, ¿vale?, estas personas eran cómo ellos habían justamente obtenido la liberación, ¿no? Entonces simplemente fueron causas de liberación sin comprensión directa de cómo se manifestaban las cosas, ¿no? Por lo cual un verdadero sabio, ¿vale?, que dice aquí, ¿cuál es de los 3 vehículos, cuál es el que usted recomendaría? El gran vehículo es el último vehículo en el cual uno entiende perfectamente todos estos factores compuestos, cómo se generan y cómo justamente se diluyen, ¿vale? Dice, cuando educo a los seres con enseñanzas de oyentes, soy un oyente. Cuando educo a los seres con enseñanzas de anacoretas, soy una anacoreta. Cuando educo a los seres con enseñanzas de gran compasión, soy un practicante del gran vehículo. Como cuando uno entra en un bosque de magnolios y no huele otro aroma que el de magnolias, así también el que entra en una habitación solo percibe la fragancia de la virtud búdica, no las fragancias de las virtudes de oyentes y anacoretas. ¿Por qué? Porque en sus formaciones mentales solo tiene esa disposición, ¿vale? Eso justamente, hay algo que libera simplemente por comprensión de alguna formación mental. Es así, ¿no? Dice Sariputra, los dioses Indra, Brahman, reyes cardinales y demás
así como a los dragones y restos de seres espirituales que han entrado en esta habitación para escuchar el correcto dharma que exponen este anciano. A todos les gusta el aroma de la virtud búdica, por lo que todos salen inspirados por él. Sariputra, de los 12 años que llevo en esta habitación, desde el primer instante no he escuchado dharmas de oyentes o anacoretas, solo el inconcebible dharma de los budas sobre la gran borda, la gran compasión del Bodhisattva. Sariputra, en esta habitación siempre suceden 8 portentos insólitos. ¿Qué 8? Y ahora, pues esto no lo sé. Vamos a ver qué nos cuenta, ¿vale? Para ir acabando ya porque se hace demasiado largo, ¿vale? Dice, primer portento insólito. Esta habitación irradia siempre una luz dorada que hace indistinguible el día de la noche. Pues no está iluminada por la claridad del sol o la luna. Segundo portento insólito. Al que entra en esta habitación dejan de afligirse las corrupciones. Tener portento insólito, dioses, Indra, Brahmas y reyes cardinales, así como bodhisattvas provenientes de cualquier dirección, constante e ininterrumpidamente se reúnen en esta habitación. Cuarto portento insólito. En esta habitación gira sin parar irreversiblemente la rueda del Dharma que proclama las 6 paramitas. No me acuerdo cuáles eran las 6 paramitas, las estudié hace tiempo, era esfuerzo, paciencia y unas cuantas que definían 6 tipos de comprensiones, pero la memoria hoy en día la dejé de utilizar ya porque vi que más bien eran simplemente enseñanzas que no podía justamente sostener en la línea de tiempo cambiante, y sí que las estuve estudiando durante muchos años de mi vida, pero a día de hoy se me hace evidentemente no las puedo sostener porque no puedo sostener un sistema de creencias solo, ¿no? Sino que prefiero más estar en la vivencia y no generar sistemas de cómo tiene que funcionar un ser humano porque lo condicionan a una forma de actuar que a día de hoy ya no es justamente eso, ¿no? Tú sabes por ti mismo cuáles son las verdaderamente funciones que por ti mismo, ¿vale? Debes de utilizar si quieres justamente el qué, llevar felicidad, ¿no? Entonces entenderás, ¿vale?, que el respeto por los demás seres sintientes, ¿vale?, pues evidentemente es una de las cualidades que todo ser humano debería de qué, de tener como cualidad, ¿no? ¿Vale? Y muchas otras que eso van a generar justamente la vivencia de cada ser, ¿vale? Entonces eso simplemente te condiciona a lo que tú como ser humano quieres vivenciar, ¿vale? Es simplemente eso, ¿vale? Continúo. Pero entonces, ¿cómo es que no ha revertido su cuerpo? Me he pasado unos cuantos, ¿vale? Porque hay mucho texto aquí y voy a ir acabando. ¿Cómo podrían gustarle las enseñanzas a los oyentes, a quienes son testigos de eventos tan increíbles? Dice, pero entonces, ¿cómo es que no ha revertido su cuerpo de mujer? Pregunta Sariputra. Esto no sé a lo que se refiere en un cuerpo de mujer, ¿vale? Dice, durante 12 años he buscado la esencia de la apariencia mujer sin encontrarla. Me acuerdo de, por ejemplo, cuando estudié con Idili, su maestro fue Dudjom Rinpoche, y él vestía como una mujer, pero era justamente ¿para qué? Para acabar con los conceptos dualísticos, ¿no? Para decir, evidentemente, si soy hombre, voy a utilizar ¿qué? Vestimenta de mujer, porque así justamente equilibrio en esencias, ¿no?, masculina y femenina. Así que algo ha de revertir. Es como si una mujer ficticia conjurara por un mago a alguien le preguntase por qué revierte su cuerpo de mujer. ¿Tiene sentido esta pregunta? Una de las cosas que me pregunto a día de hoy es ¿por qué el corazón tiene forma justamente de qué? De diamante, y no es circular o cuadrado?
¿no? Porque justamente el que tenga una forma está determinado en qué, en cómo debería de ser justamente un tipo de vivencia, ¿no? Entonces el diamante está más generalizado a el tipo de energía femenina, porque si os dais cuenta los ovarios tienen que tienen una forma que van en qué, en V hacia abajo y el pene es hacia arriba, ¿no? Es piramidal hacia abajo y entonces el pene es piramidal hacia arriba y se dan los dos tipos de qué, los dos tipos de energías, ¿no? Entonces es bastante curioso que el corazón a día de hoy no sea circular ni sea cuadrado, sea justamente más a nivel de forma femenina, ¿vale? No entiendo aún el porqué, pero es así, ¿vale? Es un sistema dualístico y puede ser que el ser humano cuando ya haya evolucionado en sus últimas fases y pueda generar vida por sí mismo, entremezcle las energías masculinas y femeninas y genere ¿qué? Nuevos sistemas donde el corazón sea de otro tipo, ¿vale? Y justamente esté en el centro, no en el lado izquierdo, ¿vale? Y, y sea, pues ya os digo, de forma que circular, ¿vale? O de forma cuadrada, y yo creo que más bien de forma circular, como si fuera un robot, me ha venido como si fuera un robot. Y él por sí mismo creo que tendrá la habilidad de generar vida propia. Eso habrá acabado con los sistemas dualísticos, ¿vale? Entonces ya no habrá dependencia en qué, en por ejemplo en una mujer, ¿vale? ¿Por qué? Porque él ya habrá encarnado que un sistema de ser, ¿vale? En los cuales el hombre y la mujer ya evidentemente ya dejarán de no existir, sino que se habrá generado un ser humano totalmente no dual, ¿vale? Al igual que Sariputra, no es una mujer, pero lo parece. Las mujeres aparentan tener cuerpo de mujer, pero no lo son. A eso se refiere el Buda, cuando dice que los fenómenos no son masculinos ni femeninos. Sariputra, el caso de usted revirtiendo su cuerpo de mujer no diferiría al de las mujeres revirtiendo el suyo. La diosa retira el efecto de sus poderes espirituales y Sariputra recupera su forma original. Por algún motivo le había hecho cambiar el cuerpo a Sariputra, para que veáis las historias que habían. No sé si evidentemente en aquella época estas cosas se daban o no se daban, ¿vale? Cuando usted desaparezca, ¿dónde renacerá? Pregunta Sariputra. Los budas se transforman para renacer en algún lugar y así renaceré yo también. Cuando un buda se transforma para... Está muy bien porque dicen se transforma, ¿vale? Por ejemplo, los últimos tratados que yo estuve actualizando de Nagarjuna no hablaba de transformación de la materia, sino destrucción de la materia, por lo cual eran tratados más antiguos, ¿vale? Cuando un Buda se transforma parece renacer en algún lugar, en realidad no desaparece para luego reaparecer, ¿verdad? Puntualiza Sariputra. Así es, y no solo los Budas, también los seres, ni desaparecen ni reaparecen. ¿Cuánto tiempo le llevará a lograr la inseparable perfectamente despierta? Lo mismo que Sariputra, volver a ser una persona ordinaria. Cuando eso suceda, lograré la insuperable y perfectamente despierta. Yo volviendo a la vida de una persona ordinaria, imposible. Yo logrando la insuperable perfectamente despierta. Mente despierta, imposible. ¿Por qué? Porque la mente despierta no está localizada y por tanto no es algo que pueda ser conseguido. Eso os digo, las formaciones mentales, ¿dónde están? ¿Dónde están? Si justamente cambiamos en la línea de tiempo, nuestras formaciones mentales cambian en qué? En relación a un colectivo, ¿vale? Por lo tanto, estamos condicionados a un lugar, estamos condicionados a qué? A un tipo de hábito, ¿vale? El yo es insustancial, como decían, por eso, porque no se definen bien los límites en dónde empieza y dónde acaba un pensamiento y de quién es ese pensamiento, ¿vale? Entonces, cuando estamos en relación con otros, ¿vale? Nuestros pensamientos cambian. Nos condicionamos, por lo cual, ¿dónde empieza el yo? ¿Dónde empieza el yo? ¿Vale? Eso es para que tengáis justamente observación de lo que es el ser humano, ¿no? Dónde empieza su libertad y dónde acaba, ¿vale? Y voy a ir acabando ya. Ahí acaba, ¿vale? Dice, esta diosa le he presentado sus respetos a 92 millones de budas. Disfruta de poderes espirituales bodhisáttvicos y ha cumplido todos sus votos. Al no haber realizado la paciencia con el hecho de que nada ocurre, vive instalada en la reversibilidad. Hay prácticas que se llaman
revertir, ¿vale? En el budismo tibetano se llaman, no me acuerdo cómo era el nombre, ¿vale? Pero tienen un tipo de prácticas que revierten algunos fenómenos. Gracias a sus votos originales pueden aparecer la voluntad ante los seres para educarlos, ¿vale? Bueno, esto es todo. Lo bonito, a día de hoy creo que ningún ser debería de estar obligado a saber más, ¿no? Pero el problema que me he encontrado a día de hoy es que si no sabes, el problema es que si no sabes, ¿vale? El que es inocente te trata de idiota, ¿vale? Y ahí pierdes justamente la inocencia del ser humano. Entonces, cuando una persona, justamente el tonto, solo quiera vivir en paz, ¿vale? Puede que se someta a cosas que él justamente ni quería, pero por desconocimiento de causas se ve obligado a ¿qué? A aprender cosas que ni siquiera tenía que aprender, ¿vale? Pero justamente las ha tenido que aprender, ¿por qué? Para que los otros no le tomaran el pelo, ¿vale? Así que bueno, espero que paséis buena tarde y me voy a hacer algo de música. Un saludo.